Bienvenidos a un nuevo video de Metafísica 2. El tema de la clase en esta oportunidad será la presentación de la estructura del existente humano. Comenzaremos por la exposición de lo que es el ser en el mundo. En este video comenzamos con el desarrollo de la analítica existencial o analítica del Dasein. Vamos a exponer el ser en el mundo. Quedarán otros temas para analizar posteriormente sobre el ser del existente humano, relativos al cuidado, la temporalidad, el ser para la muerte, que deberán ser abordados a partir de la lectura bibliográfica. Este video ha sido elaborado en función del libro de Adolfo Carpio, Principios de Filosofía, una introducción a su problemática, en el cual el autor desarrolla de una forma bastante pedagógica y expeditiva los elementos que constituyen el ser en el mundo. También hemos recurrido al libro de Ramón Rodríguez, Heidegger y la crisis de la época moderna, para apuntalar algunos aspectos de esta presentación. El análisis que hace Ramón Rodríguez, si bien es del todo correcto y acertado, es más sintético que las explicaciones que ofrece Adolfo Carpio para desarrollar en detalle cada uno de los momentos estructurales de el ser en el mundo. Como bibliografía complementaria también se puede recomendar el libro de Hubert Dreyfus, Ser en el mundo, comentario a la división 1 de Ser y Tiempo de Martin Heidegger. Nosotros nos vamos a centrar casi exclusivamente, como hemos mencionado, en el texto de Adolfo Carpio, pero de nuevo dejamos también estas otras fuentes para recurrir a su explicación de la temática. Comenzamos entonces con el abordaje de el ser en el mundo. Esta es la estructura fundamental a priori del Dasein en su existencia cotidiana. El Dasein, el existente humano, es en el mundo. Esta expresión no significa que el hombre tiene su mundo como si fuera una propiedad suya, ni tampoco que está en un mundo como si éste se tratase de un espacio físico o de un recipiente que lo contuviera, sino que el ser en el mundo es más bien un existencial, un carácter ontológico propio del Dasein, de su modo de ser, que señala el tipo de relación que el Dasein mantiene con el mundo mediante su trabajo, sus penas, sus alegrías, sus intereses, sus decisiones, etc. Entonces, esta expresión se refiere a la relación entre el hombre y los entes que lo rodean. El libro que lee, las deudas que debe pagar, la conferencia que dictará, el parcial que debe rendir, etc. Se trata, vemos, de una relación de ocupación y de preocupación que el Dasein tiene respecto del mundo. En segundo lugar, ser en el mundo no significa encontrarse dentro del universo a la manera de cosas que están dentro de un recipiente, como hemos dicho antes, sino más bien a un habitar cerca de, a un estar familiarizado con, como ocurre cuando producimos algo o abandonamos algo, nos encargamos de algo, indagamos, tememos, consideramos, llevamos algo a cabo, descansamos, etc. Estamos familiarizados con una serie de entes o de cosas que nos permiten hacer todo esto. El sentido primario de este estar en el mundo es el del trato familiar con las cosas, el de estar habituado a ellas. Por eso esto de el estar familiarizado, el habitar cerca. Y a todos estos modos de relación referidos a las cosas, o por lo menos en primera instancia a los útiles que nos permiten cumplir con nuestro cometido, Heidegger los llama ocupación, ocuparse de. Y aquí Heidegger se desmarca de la tradición filosófica con respecto a cómo ella entendió o interpretó la relación que el ser humano o el existente humano mantiene con el mundo, ¿no? La filosofía había entendido esta relación como una relación de conocimiento entre un ente, el alma, el sujeto o la conciencia, y otro ente, el mundo, los objetos. La típica relación cognitiva entre sujeto y objeto. Pero lo que la filosofía no advirtió es que esta relación no es primaria ni originaria, sino más bien segunda, derivada. Es una relación que está fundada en el ser en el mundo.
El ser en el mundo significa que el Dasein, habíamos dicho, vive en una relación inmediata de familiaridad con las cosas, de manera directa y confiada, tratando con ellas a la manera en que se mueve en casa, podríamos decir, resultándole familiar, como si en el mundo el hombre se encontrase en su casa. Esta relación es la relación originaria y no el conocimiento, como creyó la filosofía moderna. De hecho, el conocimiento solo es posible sobre la base de este ser en el mundo, como una transformación, como un derivado de este, como un modo que se funda en este, en la familiaridad que ya tenemos con el mundo. Es decir, que para que aparezca la relación de conocimiento, es necesario que haya una transformación del ser en el mundo, una especie de empobrecimiento. Citamos acá al mismo Heidegger. Para que el conocimiento como determinación contemplativa de lo que está ahí llegue a ser posible, se requiere una previa deficiencia del quehacer que se ocupa del mundo. Absteniéndose de todo producir, manejar y de otras ocupaciones semejantes, la ocupación se reduce al único modo de estar en que ahora le queda, al mero permanecer junto a. Sobre la base de este modo de ser respecto del mundo, que permite que el ente que comparece dentro del mundo solo comparezca en su puro aspecto, eidos, se hace posible como modo de esa forma de ser un explícito mirar hacia lo así compareciente. Esta cita propia de Heidegger de Ser y Tiempo, con el lenguaje que lo caracteriza, vamos a desarrollarla o explicarla. ¿Qué nos está queriendo decir acá Heidegger? Que el conocimiento es una actitud teorética, contemplativa, en la que se determina qué es y cómo es el objeto, el eidos, ¿no? El ente considerado como lo que está simplemente dado frente al sujeto, que está ahí, que está ante los ojos, del que solo contempla lo que tiene delante. Para eso, el hombre debe comenzar por abstenerse de toda operación sobre el ente, como modificarlo, utilizarlo, etc. Y se tiene que limitar a dirigirle la mirada, a contemplarlo, de modo que el sujeto se encuentre nada más que con el puro aspecto que el ente entonces le ofrece. De forma tal que el conocimiento teórico, contemplativo, científico es una modificación de un estado más originario del Dasein en el mundo. Dejando esto a un lado, tenemos que aclarar que el Dasein está siempre siendo en el mundo. Cuando veíamos en clases anteriores que la esencia o el modo de ser del Dasein era la existencia, esto significaba que el Dasein no era un ente cerrado en sí mismo, que se bastara a sí mismo, sino que su ser consistía en una apertura, en estar abierto a los entes y a su sentido, en estar abierto al ser. Por eso el ser en el mundo justamente señala esta apertura en la que siempre estamos respecto de los entes y el ser, de modo que no somos primeramente un ente sin mundo que luego entraría en relación con él, sino que estamos ya siempre siendo en el mundo. El hombre entonces no es originariamente ni sujeto, ni subjetividad, ni conciencia encerrada en sí misma, aislada de los otros entes, y que solo se relaciona con sus propios contenidos de conciencia, como las representaciones o las vivencias, sin que tuviera una relación con el mundo exterior, ¿no? Con los otros entes, con los demás hombres. Todas estas concepciones pasan por alto el fenómeno primordial del ser en el mundo, de esta habituación, de esta familiaridad. Es de hecho una abstracción, es una construcción especulativa, querer partir de un sujeto o de una conciencia sin una relación constitutiva con el mundo, despojada de toda relación inmediata con las cosas, que le quita a la existencia, o mejor dicho, esta construcción, esta abstracción, tendría lugar cuando se le quita la existencia, se la poda de su ser en el mundo constitutivo. Para Heidegger, en cambio, la intencionalidad, por ejemplo, de la que habla Husserl, supone la existencia, supone el ser en el mundo. Porque para que pueda haber una relación sujeto-objeto, debe primero darse la existencia como apertura al ser y apertura a los entes. De modo que el fenómeno originario no es la intencionalidad o la conciencia, sino la existencia como ser en el mundo. Pensemos un poco en la vida diaria, que el hombre no sabe nada de sus representaciones, sino que se halla ante todo en medio de los entes, a los que apuntarían justamente estas representaciones. El ser humano se halla en inmediata relación de familiaridad con ellos. Por ejemplo,
nunca percibimos sonidos puros, sino que estamos cerca de, junto a o en medio de carretas, de motocicletas, de autos que generan ruidos. Volvemos a citar Ser y Tiempo. Dice Heidegger: nunca oímos primeramente ruidos y complejos sonoros, sino la carreta chirriante o la motocicleta. Lo que se oye es la columna en marcha, el viento del norte, el pájaro carpintero que golpetea, el fuego crepitante. Para oír un puro ruido, hay que adoptar una actitud muy artificial y complicada. Ahora bien, el hecho de que oigamos en primer lugar motocicletas y coches sirve como prueba fenoménica de que el Dasein, en cuanto a estar en el mundo, o ser en el mundo, se encuentra ya siempre en medio de los entes a la mano, dentro del mundo. Y de ningún modo primeramente entre sensaciones, que fuera necesario sacar primero de su confusión mediante una forma, para que proporcionaran el trampolín desde el cual el sujeto saltaría para poder llegar finalmente a un mundo. De esta manera, Heidegger resuelve, por así decirlo, el problema de la filosofía moderna sobre cómo sale el sujeto de sí, de la inmanencia, hacia el mundo o los entes, lo que se conoce como el problema de la trascendencia del conocimiento. En realidad, el sujeto, o mejor dicho, el Dasein, no tiene necesidad de salir de sí hacia el mundo exterior, porque ya está allí en cuanto a existencia, junto a los entes o en medio de los otros entes. Existir justamente significa estar fuera, abertura, apertura, trascendencia, en dirección hacia los entes. Estar volcado, vertido sobre el mundo, sobre los entes y nuestra relación con ellos. Hasta aquí esta primera presentación de lo que es el ser en el mundo a forma introductoria, comparándola con las otras tradiciones de pensamiento filosófico en cuanto a la relación que el hombre guarda con el mundo. Prosigamos entonces con la estructura de este ser en el mundo. Es una estructura compleja, es una totalidad con varios miembros solidarios entre sí y que además se van a implicar mutuamente. Estos miembros que integran la estructura del ser en el mundo van a ser el mundo, el sujeto entre comillas o el quién que es en el mundo y el ser en, esto es, la relación que liga al Dasein con el mundo. Por más que nosotros separemos en estos tres momentos o componentes, se trata de un fenómeno unitario, en el que cada uno de estos miembros solo tiene sentido en función de la totalidad estructural de la que forma parte. Pasemos entonces a explicar cada uno de estos elementos. Este video justamente se tratará de esbozar y explicitar cada uno de estos tres momentos. Comencemos con el mundo. Para determinar la noción de mundo, Heidegger parte de un análisis de la cotidianidad media, es decir, del modo como existe el Dasein comúnmente, de la vida humana corriente, tal como por lo general se la vive. Entonces Heidegger quiere mostrar cómo la cotidianidad tiene su fundamento en la comprensión del ser por parte del Dasein en nuestro trato con los entes. Y esta va a ser la clave para Heidegger, comenzar en cómo nosotros nos manejamos con las cosas en medio del mundo. Latente detrás de este manejo está la comprensión del ser que nos habilita a vincularnos con los distintos entes que aparecen en el mundo. Justamente Heidegger parte de el ente intramundano, podríamos decir aquel ente con el que nos encontramos en la vida diaria del modo más próximo, que para Heidegger son los útiles. Heidegger parte de ellos para mostrar que aún en los útiles, ellos suponen un a priori sin el cual no podría darse nuestro uso, el uso que nosotros hacemos de ellos. Este a priori es justamente el mundo que tenemos que dilucidar. La clase de entes de la que el Dasein se ocupa o trata en su vida cotidiana no son las cosas en el sentido de los objetos o las sustancias, no es aquello que está simplemente ahí dado, como una entidad autónoma que se correspondería con la mirada científico-intelectual, sino que la clase de entes de la que el Dasein se ocupa son, en su vida cotidiana, son los útiles, aquello que le permite al Dasein cumplir con los distintos asuntos que tiene entre manos. Hay que considerar como útil todo aquello de lo que el Dasein puede servirse para tal fin,
No solo el martillo, la lapicera o un medio de transporte como un avión, sino también el libro, la ropa, una institución política o académica, etc. Todo ello cae bajo ese rótulo de el útil, que inmediatamente vamos a definir. Lo que caracteriza al útil es su utilidad justamente, su servicialidad, el servir para algo, para cumplir una tarea. Al mismo tiempo, el útil nunca se da de manera aislada, sino que cada útil remite a otro. Por ejemplo, el martillo nos sirve para martillar clavos, los clavos sirven para colgar un cuadro en la pared, las paredes para sostener el techo de la casa para dar refugio a la persona, etc. Incluso vamos a una cita de Heidegger donde él da un ejemplo. Dice lo siguiente. De acuerdo a su pragmaticidad, un útil solo es desde su pertenencia a otros útiles. Útil para escribir, pluma, tinta, papel, carpeta, mesa, lámpara, muebles, ventanas, puertas, cuarto. Estas cosas no se muestran jamás primero por separado, para llenar luego un cuarto como suma de cosas reales. Lo inmediatamente compareciente, aunque no temáticamente captado, es el cuarto, que por su parte no es lo que se halla entre las cuatro paredes, en un sentido espacial geométrico, sino un útil habitacional. Desde él se muestra la disposición de las cosas, y en esta cada uno de los útiles. Antes de cada uno, ya está siempre descubierta una totalidad de útiles. Es en esta referencia del para algo y en su remisión a otros útiles que cada útil tiene o cobra su significación. Por eso ya empezamos a ver que Heidegger va a entender al mundo como esa totalidad del entramado de referencias y significaciones, que nos permite emplear el útil y entenderlo como una herramienta para cumplir esta función o esta otra, etc. Decíamos entonces que el útil es el ente intramundano, un ente cuya estructura está en relación con el mundo. Heidegger aclara en qué consiste el ser del útil para mostrar lo que tiene de mundano y de esta forma poder entender lo que es el mundo. Otro ejemplo que podríamos plantear para entender esto o para entender la naturaleza del útil en cuanto ente intramundano es el martillo que emplea el carpintero para clavar maderas y fabricar una estantería que sirva para guardar libros. ¿Qué elementos integran? ¿Cuáles son las características, mejor dicho, del útil? En primer lugar, como hemos dicho, que el útil sirve para algo. Sirve para esto o para esto otro. En este caso, el martillo sirve para martillar. En segundo lugar, el útil jamás se da de manera aislada, como ya hemos visto, sino que se da siempre dentro de un todo de útiles, de un entramado referencial del que forma parte. El martillo refiere a los clavos a la madera a la estantería a los libros, etc. En tercer lugar, el útil consiste en ser algo manejable, no contemplable. Cuando hacemos uso de los útiles, no estamos pensando en qué son, sino que estamos enfocados en la operación que estamos realizando. El ser del útil justamente recibe por parte de Heidegger el nombre de estar a la mano. El martillo se encuentra como el útil que es cuando está siendo empleado, utilizado, no cuando lo miramos o lo analizamos. Esto no significa que no tengamos un conocimiento del martillo, sino que el conocimiento que tenemos de él, en lugar de ser teórico, es más bien práctico. Se trata de un saber que nos permite manejar el martillo y que Heidegger le va a dar el nombre de circunspección, que se trata de aquel tipo de saber que guía nuestro trato con los útiles de forma automática, como cuando encendemos un cigarrillo, utilizamos un cajero, manejamos nuestro vehículo, etc. Se trata de un conocimiento práctico, en el cual no hacemos una reflexión sobre la naturaleza de estos elementos, cómo están compuestos, sino que más bien no tiene que ver con un qué, sino que la circunspección tiene que ver con un cómo, el modo en que se utilizan y se ejecutan estos útiles. En cuarto lugar, volviendo a los elementos que integran las características de todo útil, aquello a lo que en realidad se dirige el carpintero cuando utiliza el útil, no es el martillo mismo, sino que en la mente del carpintero está ocupando un lugar principal aquello que está produciendo con el martillo, esto es la obra, en este caso la estantería.
es la obra la que sostiene la totalidad de referencias dentro de la cual aparece el útil. El martillo se halla dentro del todo estructural, integrado por la estantería, que remite a la madera a los clavos y los clavos al martillo. A su vez, la obra que se quiere producir es al mismo tiempo otro útil, porque la estantería nos sirve para guardar libros. Como quinta característica, podríamos agregar que la obra que se produce a su vez remite a un material a partir del cual la obra es fabricada, la madera, que a su vez refiere a los árboles y ellos a la naturaleza, que son vistos también como útiles, porque se insertan en esta totalidad de referencias que le permite al carpintero llevar a cabo su tarea. Por último, la obra remite a quién la usará, en este caso, aquel para quien se fabrica la estantería. Y vemos que así, en la obra, encontramos una referencia al Dasein. El análisis de este ejemplo nos muestra que el útil no se basta a sí mismo, sino que solo es lo que es dentro de un entramado o contexto, de un todo de útiles del que forma parte y que es su condición de posibilidad. Este plexo de útiles anuncia o anticipa lo que es el mundo. Así como cada uno de los útiles cobra sentido en función del plexo referencial, cada uno de los entes cobra sentido a partir del mundo que es anterior a ellos. La serie de referencias que hemos marcado, en las que se inserta el útil, no es infinita, sino que hay un último para qué se usan los útiles y se crean las obras. El último eslabón de la cadena, podríamos decir. Ese para qué final ya no es un útil ni una obra, sino que es más bien un para quién. La estantería y los libros guardados en ella son o están destinados al Dasein. Solo en función del Dasein, todo lo demás cobra sentido. Es el Dasein el que traza el horizonte del entramado de referencias. Es él quien establece las referencias, en quien se sostiene el entramado. Tal horizonte es el ámbito dentro del cual el Dasein despliega múltiples referencias y dentro del cual se le muestran los entes. Entonces, lo propio de esas referencias establecidas y que se fundan en el Dasein es que significan, dan significado. Se trata de una serie de relaciones significativas que constituyen una totalidad referencial. El mundo, en cuanto a estructura, consiste en esta totalidad de referencias significativas fundada en el Dasein como para qué o para quién final, sobre la base de la cual solamente se puede mostrar el útil y en general también todo ente, respecto del cual nos comportamos en cada caso. Acá ya empezamos a atisbar qué es el mundo. El mundo es el horizonte dentro del cual los entes se le muestran al Dasein, y éste puede interpretarlos y tener en general cualquier tipo de relación con ellos, utilizarlos, gastarlos, venerarlos, conocerlos, amarlos, temerlos, gozarlos, disfrutarlos, etc., gracias al mundo. Dicho de forma más sintética, el mundo es el horizonte de sentido en el que los entes adquieren un significado para el Dasein. El mundo, así entendido, radica en el Dasein, es un carácter suyo. No hay un mundo en sí mismo o por sí mismo, sino que siempre se trata del mundo de un Dasein, ya sea un hombre o una comunidad de hombres. Y además, dado que el Dasein es histórico, el mundo corresponde también a una época histórica. Vamos a poner un ejemplo que brinda el propio Carpio al respecto. Un ejemplo que no es de Heidegger. Es un ejemplo sencillo, simplificador, que puede ayudar a comprender esto sin mayores dificultades. Supongamos que en una selva australiana hay una piedra que para el aborigen de la zona es un tótem. Por otro lado, hay un geólogo europeo que llegó a la comarca y estudia esa piedra desde el punto de vista de su ciencia. El ente, el mismo ente, tiene en cada caso una significación diferente. Para el aborigen se trata de algo mágico, dotado de misterios y poderes peligrosos. Para el geólogo, en cambio, se trata de un tema de estudio científico, de un mineral de cierta composición química, de tal período en la formación de la Tierra, etc. Como consecuencia de tal diferencia, es también diferente el comportamiento de cada uno de ellos respecto de la piedra.
En el caso del aborigen, se tratará de una actitud de temor y reverencia, se tomarán ciertas precauciones acerca del tótem, etc. Pero en el caso del geólogo, se trata de la actitud teorética o cognoscitiva, dirigida a saber qué es esa piedra. Ahora bien, si estos dos comportamientos son tan distintos, esto ocurre porque el ente es en cada caso distinto, y el ente es en cada caso diferente porque en cada caso el ente, la piedra, aparece en función de un mundo diferente, dentro de un diferente horizonte de sentido. En el primer caso se trata de una significatividad dominada por relaciones mágicas. En el otro, de un mundo donde lo mágico no tiene lugar alguno, donde solo rige el interés científico, el saber por el saber mismo, el conocimiento de lo que el ente sea por el puro deseo de saberlo. De esta manera queda comprendido el mundo como aquel horizonte de sentido en el cual el Dasein se mueve, comprende los entes, le da un sentido o significado, etc. Pasamos entonces a hablar ahora del segundo momento estructural de la estructura, valga la redundancia, del ser en el mundo. ¿Qué es el sujeto de la cotidianidad? Acá nos vamos a ocupar de quién es en el mundo en la cotidianidad media. Porque en el mundo no hay solo útiles, sino que también hay otros hombres que forman parte de él. Ya lo señalaba el mismo útil, ¿no? La estantería que tiene que fabricar el carpintero tiene que hacerla de acuerdo con lo que el cliente necesita. El cliente que es otro Dasein, distinto del carpintero. Y al mismo tiempo, la madera con la que trabaja el carpintero se la proporciona el maderero. Y la reserva forestal de la cual el maderero obtiene la madera pertenece a otra persona, etcétera, ¿no? En el mundo encontrábamos entonces no solo los útiles que están a la mano y las cosas que están ahí ante los ojos para ser contempladas, sino también a los otros que tienen la forma de ser del Dasein. Esto nos muestra que el ser en el mundo es siempre en común. Se trata de un mundo compartido con otros. Por tal motivo, Heidegger dice que el Dasein es esencialmente ser con otros. Existimos siempre con otros hombres. Esto no es una afirmación óntica, observable, visible acerca del Dasein, no es sobre un hecho o una situación concreta, es decir, no hace referencia a que no estamos solos, a que siempre hay alguien ahí para mí o que contamos con otras personas o hay alguien que me rodea o que tengo vecinos, sino que el ser con significa que el Dasein está siempre abierto a los otros, guarda siempre una relación con los demás. De hecho, solo podemos llegar a estar solos a partir de este ser con. De tal modo que el ser solo o el estar solo es un modo deficiente de el ser con. Si el modo en que el ser humano se comporta respecto de los útiles recibía el nombre de la ocupación, el ocuparse de, el comportamiento referido a los otros, Heidegger lo va a denominar con el nombre de solicitud. Los otros me solicitan o yo les solicito a los otros. Tal como lo emplea Heidegger, este término designa cualquier tipo de actitud hacia los otros, desde el amor, el ser uno para el otro, al desprecio, el ser uno contra otro, la fidelidad, el ser uno siempre con otro, la indiferencia, el pasar de largo junto a otro o no importarle nada uno al otro. Es decir, el ser con implica o abarca tantos modos positivos como negativos de las actitudes que el Dasein tiene hacia los otros. Continuando con el sujeto de la cotidianidad, en esta cotidianidad media el Dasein no es un sí mismo que se diferencia de los otros, sino que más bien son los otros los que lo dominan. No nos distinguimos de los demás, sino que somos como los otros. Hablando con rigor, yo no soy yo mismo, sino que soy uno de los otros, soy uno cualquiera, existo indiferenciadamente respecto de los otros en la cotidianidad. En la cotidianidad, el Dasein está sujeto al dominio de los otros, no siendo él mismo quien es, sino que los otros le han arrebatado el ser, por decirlo de alguna manera, ¿no? Su ser más propio, podríamos decir. Estos otros no son nadie determinado, no es nadie a quien se pudiera señalar, porque cualquiera puede representarlos, pero jamás
es nadie determinado, porque justamente ese cualquier otro hace referencia a que se trata de alguien indeterminado, de algo indeterminado. Por eso, a este quién de la cotidianidad, somos con otros, no nos distinguimos de los otros, somos junto con otros, nos diluimos en esto, Heidegger va a llamar a ese quién con el nombre o el concepto del sé o el uno impersonal. El sé y el uno se corresponde a las expresiones cotidianas de cuando decimos se dice que tal cosa o se hace tal o cual cosa o uno usa este peinado porque es el que se usa o con el aumento de los precios uno se tiene que arreglar como pueda. Son todas expresiones impersonales. Con este sé, con este uno, nos referimos a ese alguien indeterminado, anónimo, que no es nadie concreto, no es nadie señalable, pero que a la vez somos todos, ¿no? Es el verdadero sujeto de la vida cotidiana. Incluso ese cualquiera ejerce en la cotidianidad, sin que lo podamos advertir, una verdadera dictadura, aún en actividades que podríamos considerar como muy personales. Al respecto, dice Heidegger, en la utilización de los medios de locomoción pública, en el empleo de los servicios de información, periódicos, cada cual es igual al otro. Esta forma de convivir disuelve completamente al Dasein propio en el modo de ser de los otros, y esto hasta tal punto que los otros desaparecen aún más en cuanto distinguibles y explícitos. Sin llamar la atención y sin que se lo pueda constatar, el uno despliega una auténtica dictadura. Gozamos y nos divertimos como se goza. Leemos, vemos y juzgamos sobre literatura y arte como se ve y se juzga. Pero también nos apartamos del montón, como se debe hacer. Encontramos irritante lo que se debe encontrar irritante. El uno, que no es nadie determinado y que son todos, pero no como la suma de ellos, prescribe el modo de ser de la cotidianidad. Esta cita bastante esclarecedora, ¿no? Al principio hace referencia a los medios de transporte o a los periódicos, que todos los empleamos de la misma manera, cada usuario no se distingue del otro en su utilización, la forma de convivir disuelve el propio modo de ser del Dasein, no nos distinguimos unos de otros, nadie se vuelve distinguible, ¿sí? Esto sucede sin que haya una constatación, sin que se llame la atención y por eso se despliega en silencio esta dictadura del uno o del sé impersonal, ¿no? Por eso todos nos divertimos y gozamos como lo hacen todos, leemos y vemos y juzgamos sobre distintas cosas como se ve y se juzga, como lo hace la mayoría. También cuando nos queremos apartar de los demás porque no queremos estar junto a ellos, ese apartamiento se hace siempre de la misma manera, de los mismos modos, ¿no? Nos enojamos de la misma manera, uno se enoja y todos entendemos en qué sentido se hace. En definitiva, no es nadie determinado y el uno además prescribe el modo de ser de la cotidianidad. El modo de ser del uno, impersonal, justamente, es la medianía, es la nivelación, es la mediocridad, en la que todo es aplanado, y nada ni nadie se distingue ni sobresale del término medio. Todo lo originario se torna banal, todo lo que costó trabajo conquistar se vuelve trivial, vulgar, ordinario, todo misterio pierde su fuerza, todo queda nivelado por el uno o el sé impersonal. Este uno impersonal regula nuestra interpretación también cotidiana de las cosas, del mundo y de nosotros mismos, sin ir al fondo de las cosas, sino dándolo todo por resuelto, facilitándolo todo. Esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la caída. Pero por ejemplo, en el momento en el que necesitamos tomar una decisión, recurrimos o nos refugiamos en este uno impersonal, en lo que hacen todos o en lo que haría cualquiera, quitándonos de encima nuestra propia responsabilidad, ¿no? No debemos imaginarnos este uno impersonal como algo extraño o diferente de nosotros, sino que este uno impersonal lo somos cada uno de nosotros. Es un modo nuestro, consistente en no ser nosotros mismos. El uno impersonal somos nosotros mismos en la medida en que nos dejamos vencer por el impersonal que llevamos en nosotros, por la tendencia a la facilidad, a la superficialidad y a la irresponsabilidad.
El impersonal es el Dasein en cuanto se encuentra perdido respecto de sí mismo, absorbido por el mundo diseñado por el uno impersonal. Todo este desarrollo tiene dos consecuencias. En primer lugar, reconocemos que es el uno impersonal, aquel que articula el entramado de referencias de la significatividad, el mundo. Y en segundo lugar, que el Dasein se va a interpretar a sí mismo tomando como modelo a los entes que lo rodean, a los entes que no son el mismo. Toma como modelo las cosas del mundo. El Dasein, aquel ente privilegiado que para Heidegger tiene que reconocer cuál es su propia naturaleza, que guarda una relación de ser con el ser, y reconociendo esta propia naturaleza va a poder acceder al sentido general del ser. Cuando el Dasein se quiere interpretar a sí mismo, no lo hace en base a lo que él es, sino que se considera como una cosa más presente en el mundo que existe, como las demás cosas que nos rodean. Y esto complica el trabajo de la ontología fundamental, que buscaba desgranar el concepto del ser, o el sentido del ser, la noción de ser. Por eso, de esta manera, la ontología también está bajo el dominio del uno impersonal. Aquí ya hemos terminado entonces con el segundo elemento estructural del ser en el mundo. Ya hemos hablado del mundo, de quién es en el mundo. Y ahora nos queda un tercer momento, más extenso, que tiene que ver con cuál es la relación que el Dasein, que el sujeto de la cotidianidad guarda con el mundo, ¿no? Este tercer momento es el ser en, que hace referencia al modo en que el Dasein está ligado al mundo y abierto a los demás entes, tanto a los útiles como a los hombres que existen con él. Acá Heidegger distingue tres existenciales que constituyen el ser en, que son el encontrarse, la comprensión y el habla. Comencemos con el encontrarse. ¿Cómo pensar este encontrarse? Para Heidegger, este existencial hay que pensarlo en el sentido de cómo uno se encuentra, esto es, cómo uno se siente, en el sentido de me encuentro bien, me encuentro mal, triste, alegre, etc. Este encontrarse se refiere a los modos como a uno le va, a la manera como uno lleva su propia existencia. En pocas palabras, refiere a los sentimientos, a los temples anímicos, a los temples de ánimo, a las disposiciones afectivas, como la melancolía, el agrado, el temor, el mal humor, el aburrimiento, la alegría, la angustia. El encontrarse no equivale a los mismos temples de ánimo, sino que más bien es su fuente, su condición de posibilidad. Gracias a que el Dasein, puede encontrarse e irle, en términos generales, es que puede irle bien, mal, con agrado, desagrado, de forma temerosa, angustiante, etc. Pero vayamos al meollo del encontrarse, ¿no? Porque cuando decimos que nos encontramos bien o mal, estamos queriendo significar cómo nos encontramos en el mundo. Los temples de ánimo no son solo importantes para la vida privada, como un condimento, un color que se nos da a la vida, sino que merecen una consideración ontológica por sí mismos. La tradición reservó el conocimiento sobre el mundo a la inteligencia, como aquello que nos da noticia del mundo y que nos vincula con él. Mientras que los temples de ánimo, la tradición los pensó como algo puramente sensible, sensitivo, animal, una cuestión privada, como hemos dicho, como meros estados subjetivos, como si los sentimientos fueran la repercusión en el interior del ser humano de los sucesos que suceden, o que acontecen, mejor dicho, en el plano externo, en la exterioridad, ¿no? Heidegger en realidad quiere mostrar que en verdad los temples de ánimo son los modos concretos de nuestra inserción en el mundo y de nuestra relación con él. ¿Qué significa esto? Que en el mundo el Dasein encuentra cosas, personas o situaciones que no se le aparecen como meros datos objetivos, sino más bien como amenazadoras, atractivas, cautivantes, espeluznantes, motivadoras, excitantes. Y en contrapartida, nosotros nos sentimos alegres, tranquilos, asustados, exaltados, felices, tristes. O sea,
El temple de ánimo muestra cómo nos encontramos respecto a los entes. Y que el encontrarse sea un momento constitutivo del ser de nuestra apertura respecto de los entes, significa que la relación del Dasein con el mundo es primariamente una relación afectiva, en la que el Dasein se encuentra en el mundo a cada momento con un determinado temple anímico, encontrándose bien o mal, agradable o desagradable, triste o alegre. E incluso la indiferencia o la ausencia de un estado de ánimo definido es una forma de encontrarse o de sentirse en el mundo. La apatía, el aburrimiento. El encontrarse, entonces, alude a la condición afectiva de la existencia humana, de nuestra propia existencia. Estamos siempre dominados por los temples de ánimo. La apertura al mundo solo es posible inicialmente gracias a este encontrarse. Como consecuencia, el mundo y la existencia se nos revelan o se nos abren no por la vía del conocimiento, sino por la vía afectiva, por el encontrarse. Son los temples de ánimo los que nos dan la noción de realidad, de que estamos en un mundo real y de que efectivamente existimos, y no es el pensamiento. Esta es la función clave de los temples anímicos, abrirnos a nuestro propio ser y darnos a entender nuestra situación. Por eso, el encontrarse le abre, le muestra, le pone sobre el tapete al Dasein lo que Heidegger llama su condición o estado de arrojado. El encontrarse, la disposición afectiva, le revela al Dasein que la existencia humana se encuentra arrojada al mundo, en medio del ente. ¿Qué significa esto del estado o la condición de arrojado? No significa ninguna acción violenta de por sí, ¿no? Sino que este estado de arrojado indica la facticidad del Dasein, el hecho desnudo de que es y tiene que ser. Los sentimientos nos muestran que somos y que tenemos que hacernos cargo de nuestra existencia y de nuestro ser. El Dasein advierte que existe, que se encuentra existiendo, no gracias a un saber o conocimiento o una conclusión lógica, sino que esto se lo revela el encontrarse, el temple anímico. Entonces, esta facticidad, este estado de arrojado, va a tener dos aspectos. En primer lugar, se refiere a que el Dasein es o existe sin que se le haya preguntado si quería existir o no, sino que por el contrario se encuentra siempre ya existiendo, antes de cualquier decisión suya. Estamos arrojados a la existencia, existiendo además en circunstancias determinadas que no dependen de nosotros, sino que nos anteceden. Y nosotros fuimos arrojados a esas circunstancias, ¿no? Vivimos en cierto país, en un determinado momento histórico, pertenecemos a un grupo social determinado. Esta es la condición humana, básicamente. Encontrarse ya existiendo sin saber por qué, sin ser dueños de nuestro origen. Porque nadie de nosotros nos hemos dado la existencia a nosotros mismos, sino que la existencia es algo que nos encontramos como algo que nos fue dado, a donde donde fuimos arrojados. No sabemos tampoco hacia dónde va la existencia. Y encima nos vemos forzados a asumirla tal como se encuentra. Antes de toda reflexión o de toda búsqueda de sentido, existimos ya en una situación en la que estamos inmersos. Este es uno de los aspectos de la facticidad o el estado de arrojado del Dasein. Pero no es el único aspecto, sino que hay otro más. Porque no solo hemos sido arrojados al mundo, sino que además hemos sido arrojados a esta forma de ser que es la existencia. Es una forma de ser que no está hecha o acabada, sino que se constituye como una tarea. Hemos sido arrojados a este mundo en estas circunstancias, de situaciones, momento determinado, pero además vinimos a la existencia como Daseins, como hombres o seres humanos, si se nos permitiría usar como sinónimo estas expresiones. Heidegger estaría totalmente en desacuerdo, dicho sea de paso. Entonces el Dasein se caracteriza no solo por el hecho de ser, sino también por el tener que ser, por tener que asumir la carga y la responsabilidad de que la existencia misma implica, teniendo que realizar nuestra existencia. A lo que estamos arrojados no es
a un mero estar pasivamente aislados en estas circunstancias históricas, sino a la tarea de tener que hacer nuestro propio ser dentro de estas circunstancias y momento en el que nos encontramos, ¿no? Estos son los dos aspectos de la facticidad, del estado de arrojado que nos ha sido revelado por el encontrarse. Pero además de la facticidad, el estado de arrojado también abarca nuestra dependencia referencial a los entes que encontramos en el mundo. O sea, para existir, dependemos de los entes intramundanos, de los útiles, de las cosas, de las demás personas, porque necesitamos alimentos, hogar, resguardo, vestimenta, compañía. Esto también es algo propio del ser humano, del Dasein, la dependencia referencial respecto a los entes. En síntesis, el encontrarse, en cuanto a uno de los elementos constitutivos del ser en, coloca al Dasein ante sí mismo. Nos revela nuestro estado de arrojado, nos revela nuestra facticidad, el hecho de que somos, de que tenemos que ser, y que esto guarda además una dependencia referencial respecto a las demás cosas. Resulta por sobre demás significativo que el darse cuenta de sí mismo, de la existencia, no proviene de la reflexión o de algún acto intelectual, cualquiera fuera su tipo, sino más bien del sentimiento. Y además Heidegger agrega que, por lo general, el hombre no afronta plenamente el estado de arrojado, la facticidad, lo que hemos mencionado previamente, sino que tendemos a esquivarlo, a rehuir del carácter de carga y de responsabilidad propio de la existencia. Y este fenómeno por el cual el Dasein se esquiva a sí mismo, no se toma a sí mismo por lo que propiamente es, sino que vive dominado por esa dependencia referencial respecto de los entes intramundanos, es lo que recibe el nombre de caída, otro concepto clave en la analítica existencial. En esta caída no debemos ver ningún tipo de matiz moral o teológico, como pareciera sugerir inmediatamente, sino que la caída denota el modo en el que el Dasein en la cotidianidad se haya absorbido o asimilado al mundo, al conjunto de los entes intramundanos de los que se ocupa en la vida diaria. Ya hemos dicho que el Dasein tiende a esquivarse a sí mismo y a someterse al uno impersonal, y que debido a la dependencia referencial, a la necesidad que tiene el hombre de las cosas para existir, hay en él una tendencia a comprenderse a sí mismo no tal como él propiamente es, como existencia, sino a partir de los entes que no tienen su forma de ser, a interpretarse como las cosas de las que se ocupa cotidianamente. Heidegger va a decir que hay tres fenómenos que caracterizan la apertura del Dasein en la cotidianidad respecto de los entes, de los demás hombres y de sí mismo. O sea, tres fenómenos que marcan el modo en que estamos abiertos a lo que nos rodean y pensamos y entendemos las cosas. Y estos van a ser los fenómenos de las habladurías, la avidez de novedad y la ambigüedad. Las habladurías o la charlatanería es lo que impide u obstruye el acceso al ente o a la cosa en cuestión. Al uno impersonal, esto que habíamos narrado anteriormente, solo le interesa que se hable, le interesa solo lo hablado, las palabras, y no el ente mismo al que las palabras se refieren. En las habladurías o en la charlatanería, uno cree saber todo aquello de lo que se habla, sin haber una verdadera apropiación o una comprensión genuina de aquello, de modo tal que se cree haber comprendido y en consecuencia toda nueva pregunta o discusión, que dicho sea de paso son las únicas maneras de mantener vivo el verdadero saber, son acalladas. Esto sucede con las habladurías o la charlatanería. Generan ruido en la conversación. No es auténtico sonido, podríamos decir. En segundo lugar, la avidez de novedades, o la curiosidad también podríamos llamarla, no busca comprender. No es la curiosidad genuina que lleva al saber auténtico, en el caso de que uno buscara verdaderamente conocer, sino que en el caso de la existencia o del uno impersonal, se trata simplemente de la búsqueda de lo nuevo por puro afán de lo nuevo mismo, de la novedad, de la distracción constante, de saciar el interés. Solo se busca lo nuevo para saltar de allí nuevamente a otra cosa nueva, habiendo una inquietud, una excitación constante por parte de algo siempre nuevo. Sobre todo en los estilos o modos de vida actuales que tenemos, que la novedad se ha vuelto parte de la normalidad. ¿De esto qué se va a seguir? La disipación.
¿Y por qué se sigue la disipación? Es lo contrario a la serenidad, que nos permite la serenidad calar hondo en el fondo de las cosas. Si estamos continuamente corriendo detrás de lo nuevo, nunca vamos a poder profundizar en nada. No nos podemos mantener con la mirada detenida en algo por un momento, por un tiempo determinado para profundizar en ello. Como resultado de las habladurías y de esta avidez de novedades, ya no se puede advertir qué es genuino o auténtico y qué no lo es, qué es lo que verdaderamente se sabe y qué es lo que se ignora. Y esto o esta vendría a ser el tercer fenómeno de la ambigüedad. Como uno habla de todo, las habladurías, y uno se interesa por todo, la avidez de novedades, surge la ilusión de saberlo todo, cuando en verdad no se sabe nada. Estamos en la ambigüedad. Uno habla de todo, pero para perderse en las palabras. Uno se interesa por todo, pero solamente para correr de una cosa a otra en un vértigo que impide cualquier seriedad, o que el Dasein enraíce firmemente. Uno comprende todo, pero en realidad no se comprende nada, sino que uno es víctima del engaño de creer conocerlo todo. La caída, esta posibilidad, como vemos, de perderse en el uno, constituye una tentación para el Dasein. Como el uno impersonal asegura saberlo todo, le garantiza al Dasein la seguridad, la genuinidad y la plenitud de todas las posibilidades de su ser, aportándole una tranquilización, una sensación de que todo está en perfecto orden y que todas las puertas le están abiertas. De esta manera, el Dasein se encuentra alienado en la medida en que se le oculta su poder ser sí mismo más propio y auténtico. Así, el Dasein se enreda en sí mismo al ser arrastrado a un poder ser sí mismo impropio o inauténtico. Esto de la autenticidad e inautenticidad lo veremos más adelante. Es un tema que refiere también a lo que es el cuidado y otros elementos importantes del ser del Dasein que quedarán para un próximo video o para cumplimentar con la bibliografía ofrecida. La caída entonces es algo así como una huida del Dasein respecto del propio poder ser sí mismo. No por eso el Dasein deja de ser quien es, sino que lo que estamos queriendo decir es que se abandona una posibilidad suya, que es la posibilidad de la impropiedad, la inautenticidad, dejando de lado o en perjuicio de otra, que es la propiedad o la autenticidad, sin dejar de destacar que ambas son posibilidades suyas. Yo puedo vivir de tal forma que mi existencia, mi vida, mi poder ser más propio, lo lleve a cabo de una forma inauténtica o de forma auténtica. Y esto tendrá repercusiones más adelante. Todo esto en lo que se refiere a el encontrarse, el estado de arrojado, la facticidad y la caída, que guarda estrecha relación esto último con el uno o el C impersonal del cual ya hemos hablado. Continuando con el segundo de los elementos del ser en, tenemos que hablar de la comprensión, su segundo componente. Cuando uno escucha la palabra comprensión, inmediatamente piensa que se está refiriendo a una actividad intelectual, a una forma de conocimiento entre otras, a un saber en general, pero en realidad con la comprensión Heidegger hace referencia a la interpretación que el Dasein hace de los entes y de sí mismo. Si el encontrarse situaba al Dasein en medio del ente, la comprensión es lo que los ilumina y les da sentido a los entes, permitiendo que los entes se muestren en cada caso como esto o como aquello. Básicamente la comprensión va de la mano de la interpretación. Heidegger entiende este comprender como sinónimo de poder algo. Por ejemplo, quien comprende chino o comprende de motores tiene cierto poder respecto de ello. Puede hablar chino o puede reparar un motor descompuesto, en estos casos. O que el carpintero comprenda o interprete el martillo y sus herramientas no significa que tenga un conocimiento intelectual sobre ellas, sino que las puede usar adecuadamente. Entonces, lo que el Dasein comprende en estos casos no es un qué, un contenido intelectual, sino más bien un cómo, una posibilidad suya, un poder hacer algo.
Por eso, la comprensión es entendida por Heidegger como el poder ser del Dasein. No se trata de que el hombre tenga posibilidades a su disposición como si fueran posesiones o propiedades, sino más bien que el ser humano es, en cada caso, sus posibilidades. Somos aquello que podemos ser. Existir para el hombre es ocuparse de sus propias posibilidades de ser, estar referido a lo que en cada ocasión podemos ser. Esto está lejos de todo dramatismo de las opciones vitales, ¿eh? Cuando nos quedamos en casa estudiando, estamos realizando una posibilidad que tenemos entre otras, como salir a pasear, por ejemplo. Y a su vez, esto que hacemos solo tiene sentido desde otras posibilidades nuestras, ¿no? Realizamos la posibilidad de quedarnos estudiando en casa, porque esto tiene sentido desde las posibilidades de que nuestros padres queden contentos, la posibilidad de que aprobemos el examen, de que esto nos ayuda a prepararnos para buscar trabajo, etc. ¿Sí? Siempre nuestros comportamientos son realización de posibilidades, estando el ser del Dasein determinado por la posibilidad. Y acá podemos volver al ejemplo que había propuesto Adolfo Carpio, del geólogo y el aborigen frente al tótem, para entender un poco mejor esto de la comprensión en cuanto poder ser del Dasein y cómo nos permite esto abrirnos a los entes. Entenderlos, darles un sentido, mejor dicho, que cobren sentido. Si el aborigen comprende la piedra como tótem, y el geólogo en cambio la comprende como formación de tal o cual época en el desarrollo de la corteza terrestre, esto se debe a que en cada caso son diferentes las respectivas posibilidades. A ver, el poder ser del aborigen es poder ser respecto de lo mágico o lo sobrenatural, mientras que el poder ser del geólogo es ser en relación con el conocimiento objetivo. Su posibilidad es el conocimiento científico, poder ser en la actitud teórica. Comprender entonces, como lo entiende Heidegger, equivale a encuadrar, por así decirlo, el ente en función de nuestras posibilidades. El sentido que el hombre encuentra en las cosas y en sí mismo depende de las posibilidades que él en cada caso sea. Al mismo tiempo, se entiende que las posibilidades no son nada adjetivo, nada suplementario, nada que el Dasein tenga, sino que él es las posibilidades. Si la posibilidad del aborigen no fuera la de su referencia a lo mágico, sino a la ciencia, no sería el aborigen que es, sino que sería un geólogo, por ejemplo. Lo que en cada caso el hombre es, se comprende en función de lo que en cada caso puede ser, en función de sus posibilidades. Por tal razón, comprender es ser mis posibilidades. Claro que el aborigen podría trasladarse a la ciudad y quizá estudiar geología, pero más allá de eso, sus posibilidades seguirían siendo diferentes a las del citadino, porque dispondría aún de su capacidad para moverse en la selva como no la posee ningún hombre de ciudad. Y esto nos muestra que las posibilidades no son nada abstracto, así como tampoco nada enteramente fijo o inmutable, dentro de ciertos límites, sino que las posibilidades del Dasein son siempre concretas en función de su estado de arrojado. Tenemos determinadas posibilidades en función de la época en que vivimos, la clase social a la que pertenecemos, la sociedad en la que habitamos. No son las mismas las posibilidades de quien ha nacido a mediados del siglo XX que las de quien vivió en el siglo de Pericles. Entre las posibilidades de un hombre pequeño y enfermizo no se halla la de ser boxeador. De manera que las posibilidades de la existencia se encuentran estrechadas, por así decirlo, entre ciertos límites, no son infinitas. Y esto nos muestra que las posibilidades del Dasein no son posibilidades en general, sino en cada caso las suyas, las de cada uno, en función de su estado de arrojado. Por eso toda posibilidad suya es una posibilidad arrojada. Y de la mano de la comprensión y de la interpretación que hemos juntado y explicado hablando del sentido que cobran las cosas, Heidegger también nos habla de proyecto, otro nuevo concepto importante. El comprender se orienta siempre hacia posibilidades porque tiene en sí mismo la estructura existencial que Heidegger llama proyecto. No hay que pensar el proyecto como un plan
que el Dasein traza o imagina deliberadamente de manera previa a la acción, sino que el proyecto hace más bien referencia a la estructura proyectiva del Dasein, que abre posibilidades y las hace ser. Tiene que ver el proyecto con el lanzarse del Dasein hacia adelante, abriéndose camino entre las distintas posibilidades que es, vertiéndose o proyectándose sobre ellas. Este es el sentido de la proyección y con el proyecto queda abierto el espacio de juego de las posibilidades concretas del Dasein. Si el estado de arrojado señalaba algo ya dado, algo anterior, el término proyecto equivale a lo lanzado o arrojado hacia adelante, al estar dirigido hacia el futuro. Y que esto también se inserta aquí la comprensión que hacemos de los entes. Por ejemplo, veo ladrillos. Para comprender qué es un ladrillo, no como algo que está ahí ante los ojos para ser contemplado y analizado, sino para mirarlo en tanto que es un útil que está a la mano, debo poder realizar el proyecto anticipativo de la construcción de una habitación, por ejemplo. Debo estar tendido hacia la posibilidad de la construcción, ¿no? Otro ejemplo, comprendo el martillo al utilizarlo porque responde al proyecto de querer martillar para construir la estantería de la que habíamos hablado. Entonces, solo a partir de sus posibilidades, en función de un proyecto, el hombre puede también descubrir los entes, acceder a ellos, tratar con ellos, interpretarlos, así como también su propio ser, que es la existencia. El mundo, en cuanto a significatividad, tal como lo hemos visto, es la proyección total del Dasein, las posibilidades que él es en cuanto trazan el horizonte dentro del cual solamente los entes pueden mostrársele. Volvamos al aborigen y al geólogo. El tótem solo se le muestra como tótem al hombre que existe proyectándose hacia lo mágico, y no al antropólogo que lo estudia, para quien el tótem es un objeto de investigación científica, algo meramente que está ahí ante los ojos. A la vez, el hombre primitivo se coloca también a sí mismo a la luz de lo mágico, considerándose quizá como protegido de tal o cual demonio o espíritu maligno. En cambio, el hombre de ciencia tenderá a considerarse a sí mismo como posible objeto de ciencia. En un caso, la comprensión del ser básica será mágica, por así decirlo, y en el otro, científica. ¿Qué nos muestra esto? Que la proyección traza el sistema de referencias significativas en que el mundo consiste. Las posibilidades que el Dasein es construyen esa especie de red o entramado dentro del cual únicamente puede encontrar entes, es decir, comprenderlos. Solo dentro de dicha red o entramado, los entes son, toman o cobran sentido para nosotros. Los entes son comprendidos en función del lugar que pueden ocupar en el proyecto. Y al mismo tiempo, el proyecto establece el ámbito o los límites dentro de los cuales el Dasein puede en cada caso desenvolverse. Vayamos entonces al tercer y último momento constitutivo de el ser en, que es el habla. El encontrarse nos vinculaba con los entes en circunstancias o situaciones siempre determinadas, y afloraba el temple anímico, o mejor dicho, a través del temple anímico. Nos revelaba el estado de arrojado, la facticidad, etc. El comprender construye el espacio de juego de nuestras posibilidades, gracias al cual los entes son vistos, o mejor dicho, cobran sentido. Y estos dos elementos del encontrarse y el comprender están determinados de manera originaria por un tercero que es justamente el habla. Acá vamos a recordar un poco la influencia de Aristóteles sobre Heidegger. Habíamos visto que el filósofo alemán interpretaba el logos como habla y que éste a su vez era esencialmente apofántico, es decir, era capaz de poner de manifiesto lo que las cosas son, ¿no? Entonces, el habla para Heidegger tiene el sentido, o mejor dicho, el habla para Heidegger es la articulación de la comprensión. El Dasein, al comprender el mundo y a sí mismo, necesariamente se expresa. Esta expresión no es secundaria, sino que forma parte constitutiva del propio comprender.
Comprender es siempre ya expresarse. En el habla, la totalidad significativa de la comprensión viene a la palabra. El habla expresa lo que significa la situación concreta en la que estamos. Es la que posibilita la explicitación o interpretación y a su vez hace posible el lenguaje como expresión verbal concreta. Porque acá hay que prestar atención, no hay que confundir el habla del cual habla Heidegger, haciendo un mal juego de palabras, con el lenguaje, con esa entidad autónoma que consiste en una totalidad estructurada de formas lingüísticas, dotada de una legalidad propia, que estudia la lingüística, de la cual se ocupa la filosofía del lenguaje. Bueno, el fundamento ontológico del lenguaje es el habla. No es primero el lenguaje y su lógica, sino que el habla enraizada en el concreto ser en el mundo, al que da expresión y del que es inseparable. El lenguaje más bien se sustenta en el habla, en esa articulación de la comprensión como momento estructural del Dasein. Llegados a este punto, luego de esta exposición que ha sido extensa y que no hemos terminado con la analítica existencial, es preciso hacer una pequeña síntesis o resumen y podemos decir que para redondear esta idea del ser en el mundo, el Dasein justamente es un ser en el mundo en cuanto que siempre ya está arrojado en ese mundo. Él asume este estado de arrojado en la proyección y articula esta proyección en un todo significativo organizado. El estado de arrojado, o la facticidad, la proyección de la existencia y la articulación son abiertos respectivamente en el estado de ánimo o el encontrarse, en la comprensión y en el habla, en estos tres momentos del ser en. Hasta aquí hemos presentado el conjunto de los elementos implicados en la estructura del ser en el mundo. Heidegger se va a ocupar de entender estos elementos en la totalidad sintética que constituye el ser del Dasein, y entonces hablará del cuidado, del estar vuelto hacia la muerte, de la autenticidad o propiedad, así como de la inautenticidad o la impropiedad, y también va a hablar de la temporalidad como el sentido del ser del Dasein. Como hemos cumplido con nuestro cometido, que era mostrar los tres elementos estructurales del complejo del ser en el mundo, estos temas que hemos mencionado quedarán pendientes para un próximo video, pero mientras tanto estas cuestiones pueden ser estudiadas a partir de la bibliografía recomendada al comienzo de esta explicación.